Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús nos revela su identidad de Mesías e Hijo de Dios vivo. Homilía para el domingo 22 del tiempo ordinario, escuchando el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 16, versículos 23 al 30. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hermanos, la lectura que vamos haciendo del Evangelio, hemos llegado a un punto central de la vida de Jesús. Y como siempre decimos que el Evangelio, en todas sus escenas y en todas sus palabras, es revelación de fe que Dios nos regala, hoy podemos titular nuestro mensaje como lo hemos titulado al principio. Jesús nos revela su identidad de Mesías, Hijo de Dios vivo. La pregunta de Jesús atraviesa los siglos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? De la respuesta que demos a esta pregunta, vendrá la respuesta que demos a nuestra propia vida. De modo que, tanto personal como comunitario o social, ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta, esta es la cuestión. ¿Es simplemente un maestro o líder de la humanidad al rango de otros? ¿O es algo más, o acaso único? Como cristianos tenemos una respuesta, que para nosotros es una respuesta absoluta y definitiva. Nos pueden llamar fanáticos, pero creemos que nuestra fe, que sorprende al mundo, es humilde y leal. Vengamos pues a los momentos distintos de esta escena y al significado del mensaje que nos transmite. Esta escena nos la cuenta al detalle los tres primeros evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas. Y comienza así en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, colindando con los países de afuera, que son paganos. Jesús se ha retirado allí. ¿Y para qué se ha retirado? San Lucas nos ha dado un detalle de primera importancia. Nos dice así: una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Después, una escena de especial significado, una escena sagrada. Jesús está en oración, está en comunicación con Dios. Él sabe lo que Dios le dice y quiere saber qué es lo que piensan de él. En un momento de oración,
en un momento absolutamente importante, como será más tarde el momento en que Jesús toma a sus discípulos y los lleva al monte de la transfiguración. Le acompañaban sus discípulos en aquel más cercanos a él, los 12 apóstoles. Y en este momento quiere clarificar conceptos y decisiones. ¿Quién es él para la gente y quién es él para los discípulos? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era la expresión normal que Jesús había tomado de los profetas, de Ezequiel y sobre todo de Daniel, para designarse a sí mismo. La gente tiene distintas opiniones y le ofrecen como ejemplo 4 respuestas. Veámosla. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, segunda respuesta. Tercera, otros que Jeremías, cuarta respuesta. O un profeta de los de antes. Todas estas respuestas son muy dignas, son muy laudatorias. Coinciden todas en algo misterioso, pero no acaban de dar con la última identidad de Jesús. Desde los tiempos de Abraham, Dios está haciendo una historia maravillosa con su amado pueblo de Israel, y en esta historia ha suscitado grandes profetas. Jesús es uno de aquellos que ha vuelto a la vida. Es Juan Bautista, que ha revivido. Hay un pasaje curioso en el Santo Evangelio que lo voy a citar ahora porque tiene relación directa con esto. Nos cuenta San Marcos, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes, que oyó hablar de él, quería verlo. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo mandé decapitar, que ha resucitado. Se le había quedado en su conciencia ese remordimiento. Este es aquel a quien yo matar. Jesús podía ser Elías, que según las Santas Escrituras había de venir al final de los tiempos a recomponer todo. ¿O acaso podía ser el profeta Jeremías, que le tenía mucha veneración en Israel porque Jeremías era el que oraba constantemente a Dios por su pueblo? En todo caso, los mejor intencionados veían a Jesús como un hombre de Dios maravilloso al rango de los grandes profetas, pero no pasaban de allí. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Ahora Jesús no habla, el Hijo del Hombre, yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué venís conmigo? ¿Qué habéis visto en mí? ¿Qué esperáis de mí? Todo esto lleva a la pregunta. Simón hace una confesión de fe y se entiende que lo que dice Simón es el parecer, el sentir de todos los demás. Jesús es el Mesías que anunciaban los profetas. Es pues el resumen de toda la profecía. E incluso Jesús es más que profeta. Es el Hijo de Dios vivo. ¿En qué universidad ha aprendido Simón estas cosas? ¿Cómo lo ha discurrido? ¿Quién se lo ha dicho? Lo vamos a oír de las propias palabras de Jesús. No hay en el mundo nadie que me pueda decir a mí quién es Jesús. Nadie. Tiene que ser Dios mismo el que me lo revele en mi corazón. Y acabamos de escuchar en la lectura. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás,
porque eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, no te lo ha revelado las fuerzas humanas, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que tenemos que un pescador ha recibido del Dios Altísimo la revelación de quién es verdaderamente Jesús. Esta frase es divina y nos trae a nosotros un divino consuelo. Si yo quiero saber quién es Jesús, me lo tiene que revelar Dios mismo. Como Dios se lo había revelado a Pedro. Y no lo había revelado todavía a Moisés ni a nadie antes de la llegada de este momento. El hombre, por sus propios estudios, no puede llegar a definir la identidad de Jesús. Solo hay un camino, que Dios mismo nos lo revele. Queridos hermanos, esta frase nos ilumina mucho en la vida, porque la fe es un don de Dios y vemos tantísimas personas que son buenas hasta decir basta, pero que pues no creen en Jesús. Tenemos que tener absolutamente respeto hacia ellas. Estamos diciendo cosas que a lo mejor la mejor filosofía de los hombres no nos la puede reprochar. El hombre solo conoce lo que alcanza la razón humana y deberá regirse por ella. Lo demás es imaginación, subjetivismo, creación, mitología. Este es el problema y esto es la fe. En el mundo hay múltiples religiones, las había en tiempo de Jesús, las hay hoy y ha de seguir habiendo. Y todas ellas buscan a un ser poderoso y trascendente que ha creado el mundo y al cual le debemos dar razón de nuestras vidas. Pero ninguna se ha atrevido a afirmar que un hombre, un ser humano de la raza humana, alguien nacido de mujer, sea el verdadero Hijo de Dios. Ninguna religión. Y es lo que nosotros decimos, Jesús, Hijo de María, es el verdadero Hijo de Dios, creador de cielo y tierra, y en su día juez del mundo, y desde ahí nosotros queremos dar sentido a la vida. Hermanos, esto que estoy diciendo es una fantasía, es un cuento, es un delirio. Nos dijeron los maestros antiguos, yo, cristiano, no considero nada humano ajeno a mí mismo. Es una frase que aprendíamos de estudiantes. Nihil humanum a me alienum put. No hay nada humano que sea ajeno a mí. Como discípulo de Jesús, Hijo de Dios, me interesa todo lo humano. Desde esta visión total de la vida que me da el admitir la divinidad, la soberanía de Cristo, me interesa el trabajo, la educación, la familia, la salud, la economía, la política, porque todo esto pertenece a la naturaleza humana de Jesús. Dios se hizo hombre y todo lo humano es preocupación de Él. Esto es, mis queridos hermanos, nuestra verdad. Y no debemos avergonzarnos de creerlo y de anunciarlo. Dios habita en nuestros corazones y lo que reveló a Pedro nos lo sigue revelando a nosotros. Así entendemos mejor la extraña frase final de este Evangelio. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Que Él era el Mesías. Sin duda que era una medida provisional, pero apunta a algo definitivo y muy importante. El conocimiento de Jesús no se puede comercializar. Como yo que quiero vender un producto, explico sus maravillosas propiedades. No. Jesús no es una oferta mercantil. No es cuestión de proselitismo, de marketing o de cosa parecida,
Se trata de amor, de revelación, de intimidad. Entonces sí, es cuando uno llega a este conocimiento de Jesús por el cual nos podemos jugar toda la vida. Queridos hermanos, no me detengo en otras consideraciones que están dentro del Evangelio, como Jesús, confesado por Simón, ahora Jesús confiesa a Simón y le da una categoría especial. No me detengo en ello. Solamente he querido anunciar este mensaje, que la revelación de quién es Jesús es una revelación que el Padre pone en mi corazón. Por eso voy a terminar con una sencilla súplica a Jesús. Señor Jesús, tú eres el amor y el sentido de mi vida. Haz que te conozca a ti con ese conocimiento que el Padre del cielo otorgó a tu apóstol Pedro y por medio de él a toda la Santa Iglesia. Amén. Paz y bien, hermanos, hoy desde el pueblo de Alfaro y desde mi casa familiar. Paz y bien.